Este es el curso de Teología Sistemática. En este momento les prometí que voy a trabajar con la sección de Jesucristo, la persona y obra de Jesucristo como parte del estudio de nuestro curso. Interesante lo que quiero compartir con ustedes. La iglesia, otra vez, recuerden que yo trabajo con ustedes en la teología desde la iglesia, desde el culto a la iglesia. La iglesia realmente expresó su cristología en el culto, mucho antes de que los concilios emitieran decisiones sobre el contenido teológico. La iglesia habló sobre la persona, adoró la persona y habló sobre su obra. O sea, en el culto, ambos elementos de lo que es la persona y obra del Espíritu Santo que se discute posteriormente en concilios por obispos, la iglesia lo manejó desde su experiencia cúltica. Es que la experiencia cúltica, y no me voy a cansar de decirlo, es rica, poderosa, hermosa. Y por eso es que nosotros tenemos que recuperar en el proceso de la educación teológica la importancia del culto. Y que los que enseñamos y estudiamos teología entendamos que tenemos que hacerla desde esa perspectiva donde se origina inicialmente la teología, que es en el culto de la iglesia. Veamos un poco el análisis de su persona, que como digo, antes de que lo analizaran los concilios, la iglesia lo vio. La predicación del cristianismo pronto se movió, como dije y he enfatizado, del contexto de la cultura hebrea al contexto de la cultura griega o helena. Y les había dicho mucho antes que el concepto de ungido, la palabra griega para ungido era Cristos, mientras que en el hebreo era Mesías, este ungido, era Cristo, el Cristo de Dios. Así que cuando en el mundo heleno se habla de el Mesías, del ungido, la palabra ungido, el ungido era el Cristo de Dios, ese Mesías que venía anunciado, ese Mesías Cristo ungido, en hebreo ungido, en griego Christos, pues ese es el Christos de Dios. Pronto se le conoció entonces a todos los cristianos, especialmente desde Antioquía de Siria, los que predicaban como los servidores de Cristo, o los cristianos. Fíjense cómo el proceso de su identificación como el Cristo de Dios y afirmar esa experiencia era interesante. Al principio se le conocía como los del camino, porque hablaban sobre un camino, ese que decía yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjense como siempre en ese contexto teológico del culto, las cosas que se practican en el culto se convierten luego en la declaración teológica. Por ejemplo, una de las afirmaciones primeras de la iglesia es Jesucristo es el Señor. O sea, Jesucristo es Dios. Y esa afirmación se daba en el culto. Y luego de salir del culto, esa afirmación se daba en la plaza pública para afirmar Jesucristo es Dios, es Señor. Así que aquí en Antioquía les llaman los cristianos. Al principio, yo creo que le mencioné en algún momento esta situación de que el gobernador Plinio definía a los cristianos como personas que se reunían los domingos para cantar himnos a Cristo como Dios. Eso estuvo claro, muy claro, desde el principio en la vista y en la vida de la iglesia. Ese Cristo de Dios, ese grupo que predicaba el Cristo de Dios que le llamaban cristianos, y aún los en el mundo secular gobernantes decían que estos cristianos se reunían los domingos. Interesante. Primer día de la semana, los domingos,
para alabar, la alabanza, el culto es lugar de adoración, de alabanza. Ahí se hace esa teología extraordinaria de decir que Cristo, fíjense, para alabar a Cristo como Dios. ¿Dónde no hay teología ahí en ese proceso? Estoy alabando a Cristo que es Dios. Es una afirmación teológicamente sólida y parte de esa experiencia de la iglesia. Pero hay, en esos principios, en ese análisis de la teología, por los grupos en diferentes sitios, hay dos percepciones de la persona de Cristo, dos percepciones. Una percepción donde se decía que Jesucristo era solamente un ser humano. Este grupo se llegó a conocer como los bionitas. La palabra bionita quiere decir puro, puro. Era el grupo, Jesucristo era un maestro puro, un gran maestro, un gran hombre. No se está hablando de que era Dios, sino de que era un excelente maestro, lleno de pureza en su persona y en sus enseñanzas. Interesante. Por otro lado, había una relación de decir, era un ser celestial que parecía ser hombre. Los docetistas era el otro grupo. Tenía apariencia de hombre, pero no era hombre, era Dios. Dios no había creado el mundo porque la materia era mala. Por consiguiente, Jesús en particular no podía ser hombre, no podía participar. Parecía ser. Así que esas son las dos maneras de mirar la persona de Jesucristo en ese contexto, su ser. O era totalmente hombre, puro, los ebionitas, o era un Dios que parecía ser hombre, pero no era hombre porque no se identifica el Dios con la materia. Por un lado, los primeros, los ebionitas. Los segundos, los que parecía ser Dios, los docetistas. Entre medio de esas dos percepciones de la persona de Cristo corría la discusión teológica de ese momento. Resultado de la oposición a estos dos grupos. La iglesia pronto se convenció de afirmar que Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Fuera de ese análisis teológico, filosófico, la iglesia se dio la tarea de afirmar de arrancada, de afirmar que Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. En el concilio de Nicea, como vimos en el 325, y en el concilio de Constantinopla, se consagró esa declaración. Dios, verdaderamente Dios, de verdaderamente Dios. Luz, luz de luz. Una afirmación clara y específica. Se consagra y se declara como una parte fundamental de la vida. Otros problemas que se enfrentó en este análisis. ¿Cómo la iglesia, cómo el pueblo de Dios une lo divino y lo humano? ¿Cómo hablar de un Dios humano? Es una pregunta sumamente complicada. La iglesia se había acostumbrado a definir a Dios de acuerdo a la percepción griega, que era incompatible con lo humano. O sea, como vivía en un mundo griego, una cultura griega, la definición de Dios cambió de esa definición que tenían en la cultura hebrea con una descripción mucho más filosófica. Dios era omnipresente, Dios era omnisciente, Dios era omnipresente, Dios era inmutable y el ser humano era todo lo contrario. ¿Cómo reconciliar esta percepción en estos dos grandes movimientos? Uno que decía que era puramente humano, otro que decía puramente Dios, y la iglesia afirmando, Dios es Dios de Dios, luz de luz, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Esa es la discusión interesante que se da en ese contexto. En el próximo segmento nosotros vamos a analizar precisamente las dos escuelas de pensamiento de la Iglesia de Oriente, la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía, que nos hablan
sobre este concepto en particular. Así que nos vemos en el próximo segmento.